la porción que nos toca del Sermón del Monte, ya tocando al final, terminando el Sermón del Monte, como digo, al menos para mí, es muy comprometedora, por muchas cosas y por muchos motivos. Pero entre ellos, porque es difícil. Creo que el Señor Jesús ha llegado a la cima, no a la cima del monte donde estaba, a la cima del mensaje que estaba dando y transmitiendo. Y el corazón se me acelera porque me imagino cómo estaría su corazón al tener que pronunciar estas palabras. Creo en este momento que no hay en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento unas palabras tan fuertes y tan duras como las que el Señor tiene que pronunciar aquí. Y ahora hablaremos de eso. Pero la enseñanza primordial para mí de lo que vamos a leer está en que todas las flechas, todas las indicaciones de dirección, todo el destino de todo el Nuevo Testamento y de todo el Antiguo Testamento están en estas palabras. Porque todas las flechas, imaginaros una aljaba llena de flechas, todas están apuntando a la misma diana. Y esa diana tiene un nombre, es una persona, es Jesús. Por eso quiero que esta mañana que el Señor me ayude, porque todos conocéis los versículos que vamos a leer. Pero yo me encuentro en una situación comprometida porque no sé si voy a decir algo nuevo, pero quisiera que apuntáramos también nosotros nuestras flechas de nuestro corazón a esa diana, a Jesús, porque es lo que el Señor está diciendo aquí. Creo que tenemos que descalzarnos, quitar el descalzado de nuestros pies para abrir la palabra en esta porción y en todas, pero en esta porción sobre todo, y con humildad acercarnos a ver qué nos dice el Señor. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad o hacedores de iniquidad. Aquí tenemos un cuadro duro y difícil. Porque, por un lado, en aquel día, porque no hay que perder de vista esa frase, esas palabras, en aquel día, dice el Señor, cuando llegue aquel día, y presenta un cuadro en el que muchos de los que han ido por este mundo, llamándose y diciéndose discípulos del Señor, están algo así como, voy a parafrasear un poco, Señor, Señor, ¿qué más quieres? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No hemos hecho los deberes, Señor? Creo que podemos estar tranquilos. Hemos cumplido. Hemos marcado las casillas, hemos marcado y cumplido todo el protocolo. Imaginar esta escena. Porque es lo que están diciendo. No tienes ningún motivo, Señor, para llamarme la atención. Porque hemos hecho esto y esto y esto y esto. Y además lo hicimos en tu nombre. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo a mí me vas a tener que decir, nunca te conocí, Paco? Eso es por un lado. En esta actitud es la que el Señor está planteando aquí. Y es la que Él está diciendo aquí. ¿Cómo podrá el Señor? ¿Qué motivos tiene el Señor para decir nunca os conocí? Y no hay que perder de vista que aquí el Señor no está hablando a los fariseos, ni está hablando a los que estaban allí en el monte, que era la primera vez que escuchaban a Jesús.
El Señor ahora se está dirigiendo a nosotros, a su iglesia, a los suyos. Y esto es lo que le da a estas palabras una fuerza tremenda. Jesús está terminando su sermón. Él se ha extendido lo que él ha considerado oportuno. Jesús ha tratado y ha tocado temas y asuntos que él sabe que son esenciales. Él es soberano. Pero lo verdaderamente importante es que la aplicación que le damos a cada uno de nosotros a esto. Jesús no nos ha dado un código ético y de normas morales, un decálogo, ahí lo tenéis. Yo ya no quiero saber más nada. El asunto es mucho más serio y trascendental, porque depende de cómo recibimos nosotros este sermón. ¿Qué entendemos? ¿Qué hemos entendido? Habrá consecuencias. No son palabras que se las va a llevar el viento, son palabras que llegarán y pasarán a la otra vida. Habrá consecuencias. Observemos las palabras que emplea Jesús. En aquel día hay la certeza de que ese día va a llegar. Estas palabras, que están dichas en un sentido escatológico, en el futuro, deben ayudarnos a establecer nuestras prioridades ahora, aquí, mientras tú estás aquí, mientras yo estoy aquí. Nuestras prioridades que tengan que ver con el futuro y el destino eterno. Lo veremos en los versículos del 24 al 27 más adelante. De cómo respondemos a estas palabras. ¿Cómo respondemos? Esa actitud de esos que muchos, que dice Jesús, que dirán, no hicimos, no hemos hecho, no hemos echado. Esa actitud tiene algo que ver con algo que quisiera compartir con vosotros esta mañana. Estas palabras que acabamos de leer dan para mucho, para hablar en todos los sentidos, y podemos estar aquí horas y horas hablando, porque son palabras que se van a desarrollar luego en el Nuevo Testamento a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Qué mal nos sienta, qué mal me sienta que nos engañen, ¿verdad? No nos sienta bien. A ninguno le gusta sentirse engañado. Pero quizá haya algo peor todavía que nos engañen. Y es que nos engañemos a nosotros mismos y que vivamos engañados y sea yo el que me engañe a mí mismo. Esto es grave. Y sobre todo es grave cuando lo trasladamos al plano espiritual, al mundo de nuestra vida espiritual. Pues las consecuencias pueden ser terribles y traer gran desastre y gran ruina a nuestras vidas. Vivir engañados y engañados por uno mismo es terrible. Pensar que yo conozco a Jesús, o mejor aún, que soy conocido de Él, y luego vivir así, confiado, reposado, tranquilo, porque estoy haciendo todos los deberes, y luego al final, en aquel día, tenga que escuchar, nunca te conocí. ¿No lo consideráis que esto es terrible? ¿Nos damos cuenta de la gravedad del asunto? Vivir siempre confiado, tranquilo, reposado, en paz, y luego tenés que escuchar, nunca te conocí. ¿No sacude esto en nuestros corazones? ¿No nos hace pensar? ¿Hay posibilidad de que esto ocurra? Sí, lo dice el Señor. ¿Estaba Jesús diciendo que no sabía quiénes eran? No, no está diciendo eso. Verdaderamente que no está diciendo eso. Cuando dice nunca os conocí, no está diciendo que no los conocían. Él conoce todo. Él sabe todo. Él es omnisciente. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y de seguro que ¿recordáis los primeros capítulos del libro de Apocalipsis? Quizás vosotros, yo lo tengo y seguramente muchos de vosotros también. En el mensaje a las 7 iglesias hay una frase que se repite a las 7 iglesias. Seguro que alguno se acuerda. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor lo sabe todo. No hay que informarle de nada. ¿Cómo pues dice el Señor, nunca os conocí? Nunca nos conocí. No necesita el Señor que lo informemos de nada. Jesús dijo eso
¿Sabéis por qué dijo, nunca os conocí? Él no dijo, no os conozco, sino nunca os conocí. Se está predicando un evangelio, hermanos y hermanas y amigos, un evangelio muy, muy raro en el mundo, hace ya años. Un evangelio casi diabólico, diría yo. Se está diciendo que como Dios es amor, al final salvará a toda la raza humana. Yo tengo un recorte de periódico guardado de hace muchos años, al principio de mi conversión, dicho por un religioso. Y él decía que el infierno no existe. Y que si existe, estará lleno de telarañas, literalmente. Estará lleno de telarañas porque allí no habrá nadie, ni hay nadie, ni habrá nadie, nunca. Porque Dios es amor. ¿Cómo Dios va a condenar a alguien si Dios es amor? Creo que esto debe ser un motivo de meditación y de atención. El Señor Jesucristo repite en el sermón estas palabras: cuidaos, guardaos. Nos está advirtiendo. Si el Señor Jesucristo dice, nunca os conocí, lo está diciendo precisamente porque los conoce muy bien. Si Él dice, nunca te conocí, Paco, es porque me conoce muy bien, no es porque no me conozca, es porque me conoce, tiene un conocimiento perfecto de mí a lo largo de toda mi vida. Así que continuamos profundizando en ese océano que es el Sermón del Monte, un océano sin fondo, sin orillas. Así que hemos estado durante no sé cuántas semanas hablando, y permitidme la expresión, hemos estado entretenidos, escudriñando y meditando en el Sermón del Monte, pero hemos llegado a un punto donde pienso que Jesús se pondría serio. Y es por esto que es duro para mí hablar de esto. Se pondría serio por la dureza de lo que está diciendo y la trascendencia y la importancia de lo que está diciendo. Y me voy a detener un instante aquí, porque este Jesús, que a lo largo de todo su ministerio dijo frases como, venid a mí todos los que estéis cargados, cansados y cargados. Ese Jesús que curó, ese Jesús que sanó, ese Jesús que consoló, ese Jesús que protegió, ese Jesús que ayudó, ese Jesús que amó, ese Jesús que resucitó muertos, ese Jesús que amó, ese Jesús que había venido a este mundo para que los que creyesen en Él no se perdiesen, sino que tuvieran vida eterna. Ese Jesús que dijo, si fuere levantado a todos, atraeré a mí mismo. Ese Jesús que es el que vino a buscar lo que se había perdido. Ese Jesús que estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesús ahora dice que en aquel día a muchos le dirá, nunca os conocí. ¿Podéis imaginar el corazón del Señor en aquel momento, en el Sermón del Monte, cuando tuvo que decir eso? Él que había venido a traernos y a mostrarnos el amor y la bondad y la misericordia y la gracia del Padre, que advierta y diga, mucho cuidado, porque en aquel día a muchos le tendré que decir, nunca os conocí. Y no porque nunca los conociera, no porque no los conociera, como vuelvo a repetir, sino porque los conocía muy bien. Porque nos conocía muy bien. Podemos imaginar lo que significaría para Él pronunciar estas palabras. Apartaos de mí. Apartaos de mí. Él es amor, pero es justicia. Y por eso está impelido a pronunciar estas palabras. Es amor. Dios es amor. Pero no olvidemos que Dios es justicia pura, perfecta. Ha llegado al punto más elevado del sermón. Está llegando a la conclusión y terminar. Y mientras la amonestación anterior que escuchamos estaba dirigida a los líderes religiosos, a esos falsos profetas que dan malos frutos, creo que, al menos yo, no sé, casi todos tenemos un falso profeta dentro de nosotros, que en nuestro corazón nos engaña muy a menudo. Mientras se estaba refiriendo a aquellos hombres, a aquellos falsos profetas y a todos aquellos fariseos y legalistas y todo, sin embargo ahora se está dirigiendo a nosotros, a su iglesia. Ni siquiera a la predicación. La prueba real
del discipulado es la obediencia. Es la obediencia. Así que ni la predicación, ni la realización de milagros en el nombre de Jesús es una prueba suficiente y fehaciente de que una persona es aceptable a Dios. ¿Cómo puede ser esto? El castigo por la desobediencia es la separación. Ya desde el Edén ya lo vemos. Adán y Eva desobedecieron y Dios tuvo que apartarlos, sacarlos del huerto y poner querubines para que no pudiesen volver a entrar. Un acto de misericordia de parte de Dios. El asunto es vital. Estamos hablando de vida y muerte. Estamos hablando, en definitiva, del por qué somos cristianos. No queremos ser catastrofistas, no lo quiero ser, pero esta es la verdad. Si Dios es amor, sí, es amor, pero vuelvo a repetir, es justicia perfecta. Y puesto que es justicia, no puede pasar por alto el pecado. Necesitamos como hijos de Dios atender a esta enseñanza de Jesús, aunque el tema nos inquiete un poco, nos moleste y nos afecte. Es más agradable predicar un evangelio de prosperidad, de que el Señor me ha bendecido, me ha dado, y de que el Señor te va a bendecir y va a hacer que tu vida sea un camino de rosas. Es más fácil predicar eso que decir estas cosas que Jesús nos dice y nos advierte. Qué distinta es la consideración que tenemos de la palabra de Cristo cuando vamos caminando por el camino ancho y espacioso. ¡Ah, qué bien! Cuando vamos por el camino ancho y espacioso, qué maravillosa es la palabra del Señor, porque este versículo me conviene, lo dejo, lo leo. Este no me conviene, me lo dejo. ¡Qué diferencia! Qué distinto es vivir la palabra del Señor y la vida de Cristo, si es que se puede vivir caminando, o creo que lo puedo vivir, caminando por el camino espacioso donde todo está permitido, a caminar por la vía angosta y estrecha, la senda estrecha, donde solo hay espacio para la voluntad de Dios y para nada más. Solo hay espacio para la voluntad de Dios y para nada más. En esta senda estrecha se nos enseña que hemos de tener en cuenta y considerar toda la palabra de Dios, toda, al 100%, sin seccionarla, sin mutilarla, según nos convenga, según me convenga a mí. Este versículo sí, este versículo no. Según mis preferencias. No en vano, hermanos. Cuando lleguemos a aquel día, al final del camino, nos daremos cuenta que todos los argumentos humanos nos han abandonado, que toda la filosofía humana ha desaparecido, que toda la sabiduría humana no existe, que toda justificación que haya habido en mi vida no sirve para nada, que todas esas excusas desaparecerán. ¿Y sabes lo que único que quedará? La palabra de Dios, la palabra de Jesús. No quedará más nada. Nada nos podrá asistir, nada nos podrá ayudar, ningún argumento, ninguna justificación. Solo quedará la palabra limpia y eterna de Dios. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo pasará, pero las palabras de Jesús no. A partir del verso 13 del Sermón del Monte, el Señor está empezando a aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, para que lo tengamos en cuenta. Jesús está insistiendo en lo importante que es no equivocarse del verdadero camino, y nos llama la atención para que estemos atentos a todo lo que nos pueda confundir y nos pueda equivocar y pueda impedir que entremos por el camino correcto. Sea por influencia del mundo, sea por el enemigo, sea por nosotros mismos, que nos confundamos, que nos engañemos a nosotros mismos. Ahora no se dirige a los falsos profetas, como digo, ahora se enfoca a todos, a tu corazón y al mío, a tu mente, con la cual tenemos que amar al Señor también, a nuestro interior, a nuestro nivel personal. Y aquí encontramos un peligro que yo le he puesto por nombre la autocomplacencia. Es un peligro terrible. La autocomplacencia, que era lo que estaban manifestando aquellos muchos cuando decían: Señor, no hicimos esto, no hicimos aquello, hemos hecho todo, Señor. Se estaban autocomplaciendo, estaban colgándose medallas, estaban llenándose su expediente de méritos. La autocomplacencia le llamo yo. ¿Cómo definir esta palabra?
¿Qué es la autocomplacencia? Podríamos decir que es la satisfacción que yo me otorgo a mí mismo por todos los actos o por la propia condición o mi manera de ser. Y me digo a mí mismo, qué bueno que soy. ¿Puedo vivir en paz? Pues todo lo estoy haciendo bien. Estoy contento y satisfecho conmigo mismo. Eso puede ser autocomplacencia. Y eso es un autoengaño, hermanos. Esto casi nos invita a descansar, a reposar. Pero no es así, no es así. Un gran líder de una empresa española, que no voy a decir el nombre, una empresa internacional, muy grande, grandísima, habla desde el punto de vista empresarial del peligro de la autocomplacencia y habla en estos términos. Lo peor es la autocomplacencia. En mi compañía nunca nos hemos confiado en esto. Yo nunca me he quedado contento con lo que hacía y siempre he tratado de inculcar esto a todos los que me rodean. El autocomplaciente nunca prosperará ni nunca será un líder, ni nada. Es una especie de pavo real que lo que le gusta es pavonearse cada vez que despliega sus plumas y que todo el mundo lo admire cada vez que hace algo. Esa es la autocomplacencia, decía este hombre. La autocomplacencia es en cualquier proyecto, es una epidemia letal y muy contagiosa. Es un peligro que rápidamente hemos de desactivar en nosotros inmediatamente o nos llevará al desastre. El autocomplaciente no está hecho para perseverar en la adversidad. El autocomplaciente es un flojito, dice, y además muy vulnerable. Ahora pasemos esto al plano espiritual, y lo mejor para ilustrarlo es un ejemplo que tenemos en la palabra del Señor. ¿Recordáis al fariseo de Lucas 18? Vemos cómo el fariseo se felicitaba a sí mismo, se estaba poniendo medallas a sí mismo, se estaba autocomplaciendo, en definitiva se estaba autoengañando él mismo. O lo que es lo mismo, se estaba autoengañando a sí mismo. En la misma situación que estaba aquel que cuando el Señor le había bendecido y había llenado sus graneros de trigo y de comida, decía, ¿recordáis? Reposa, alma. Autocomplaciente. Reposa, descansa, has hecho los deberes, todo está bien, todo lo has hecho bien. Reposa, descansa, alma. Relájate, te lo mereces. El apóstol Pablo decía, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, decía el apóstol. Había hecho los deberes Pablo, pero él sigue pensando, prosigo, sigo adelante, hasta la meta, prosigo a la meta. Con esto el apóstol lo que nos está diciendo es, yo continúo, sigo adelante, no es momento de reposar. Cuando el Señor nos dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no está diciendo que tenemos que trabajar y ocuparnos en nuestra salvación para alcanzarla, para conseguirla. Nosotros ya la tenemos, los que hemos creído en Cristo. Ya tenemos la salvación. Hermanos, hay una salvación posicional, una salvación que está ahí. Nadie nos la va a quitar. Nadie nos va a quitar esa salvación que Cristo nos ha dado. Hay una salvación también experimental. Por eso dice, ocupaos. Una salvación experimental que tenemos que vivirla, sentirla. La salvación que Cristo nos ha dado tenemos que mostrarla al mundo. Tenemos que contarla al mundo. Tenemos que experimentarla. Tenemos que seguir trabajando, ocupados en esa salvación. Y ocupados en ella, porque la tienes. Por eso tienes que seguir adelante. No para alcanzarla, sino porque la tienes. Porque la tienes. Pero hermanos y hermanas, tenemos esa salvación. Nadie nos la va a quitar. Pero debemos de estar ocupados en ella. Ocupados en ella. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos un camino que hacer. Tenemos que terminar el camino. No nos autoengañemos. De decir, pues, yo ya cumplo con todas las normas de la iglesia. Cumplo con todo. Desde el punto de vista ceremonial. Así que puedo relajarme tranquilamente. Hebreos 12:12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de continuar, de seguir en los caminos del Señor. Dicen algunos estudiosos de las Escrituras que los 7 mensajes a las iglesias que se nos dicen en Apocalipsis, se corresponden los 7 mensajes con todos los periodos en los que la iglesia va a pasar en la vida terrenal. No sé si es esto exactamente así, pero si lo es, hay un mensaje a una iglesia, la última, que se supone, según estos estudiosos, que es en la fase en la que está la iglesia ahora. La última, esa es la iglesia de la Odisea. Y esa iglesia estaba autoengañada también. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra vez vuelve a surgir la autocomplacencia. Yo ya lo he alcanzado. Reposa, alma mía. ¿No nos recuerda esto lo que ya hemos dicho? ¿No nos recuerda esto a aquellos que piensan que ya todo lo tienen hecho? Que Dios Jesús nos ha salvado, que yo puedo llevar una vida más o menos religiosa de cumplimiento y ya está todo. Ya está todo. Estos 3 versículos que hemos leído forman un bloque y no se pueden separar. Ya ha habido quien ha intentado separarlos. Aquellos que creen en la fe o creen en las obras y lo han intentado hacer. Porque ellos interpretan que el versículo 21 dicen que es lo importante, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. No todo el que me dice, y después dicen al final, son muchos, no hicimos esto, no hicimos aquello, no hicimos... O sea que lo importante no es lo que decimos, lo importante es lo que hacemos. Pero Jesús no está hablando de esto. No está diciendo que sea más importante de lo que decimos o lo que hacemos. Jesús no está contrastando unos con otros, lo que decimos o la fe o las obras. Jesús lo que pretende es que estemos alerta y atentos al peligro de la autocomplacencia, de vivir una falsa paz, de relajarnos, de estar satisfechos con lo que hacemos. También a esto, como digo, se le ha dado a llamar algunas veces una falsa paz. Y esa falsa paz nos lleva a la muerte. Nuestra vida y santidad, ¿quién la certifica? ¿Quién la valora? ¿Quién dice, aprobado, ok? Es Dios, no nosotros. Si no enseñamos esto, nos estamos engañando, no estamos predicando la verdad. No es lo que yo haga. Todo el mensaje del monte, el sermón del monte, está gravitando y caminando sin perder de vista algo que el Señor haya dicho casi al principio: si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos. Todo el mensaje está gravitando ahí, se está produciendo sobre esta frase. Jesús en todo el sermón nunca pierde de vista esta afirmación. Y en esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Y puedo decir, sí, mi justicia es mayor que la de ellos. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién es el que dictamina si mi justicia es mayor que la de ellos? ¿Quién es el que me la certifica? ¿Soy yo? No. Es el juez supremo, es el Señor. Jesús constata un hecho, algo que suele ocurrir en mi vida al menos, y no sé en las vuestras. Mucha atención. Jesús no está diciendo que sea malo decir Señor, Señor. No está diciendo que eso sea malo. No está diciendo que no se deba de hacer. Todos tenemos que decirlo. De hecho, todos lo decimos. Todos pronunciamos estas palabras. Pero atención. Cuidado con la motivación de estas palabras. Sobre todo, cuidado con el afecto de nuestro corazón, de donde surgen estas palabras. La advertencia de Jesús es: no todos los que dicen. Y la construcción de esta frase es negativa. No todos los que dicen Señor, Señor. Si decimos Señor, Señor, reconociendo la divinidad de Jesús, si la decimos reconociendo su señorío, si las decimos creyendo en Él de la forma en que nos dicen la palabra, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como creo yo, no como digan los hombres, los grandes teólogos,
Los que creen en mí, como dicen las Escrituras. Los que pronuncian esas palabras creyendo en Jesús, como dicen las Escrituras. Los que pronunciamos esas palabras diciendo y entendiendo y aceptando en nuestro corazón que Jesús es mi Redentor, que es mi único y suficiente Salvador, que Él es el único camino, la única verdad, la vida eterna, que Jesús es el Dios encarnado. No hay problema. No hay problema, porque de seguro que seguirás caminando en sus pisadas y en sus enseñanzas. Él dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. El mensaje de Cristo es un mensaje cristocéntrico. Él no nos está invitando a un lugar, nos está invitando a acudir a una persona, a Él. Y si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Dios amó al mundo enviando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento sobre todo, está indicando y marcando con una flecha una diana, y es Jesús. Y Jesús lo que está diciendo en estas palabras es que no se trata de lo que digas ni de lo que hagas, se trata de quién es Jesús para ti. Y ahora lo vamos a ver. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El que a mí viene, ninguno de los que el Padre me ha entregado a mí. Y vemos y podíamos estar aquí y pronunciar todo el Nuevo Testamento. En las veces que el Señor habla de mí, de Él, es a quien quiere que dirijamos la mirada, que apuntemos a Él, que Él sea nuestro destino final. Él. El problema es cuando para mí Jesús no significa nada de esto. Y digo, Señor, Señor, ahí está el problema. ¿Por qué dices, Señor, Señor? Y como dice Lucas, ha leído nuestro hermano, y no haces lo que yo digo. No haces lo que yo digo. El problema es cuando pronunciamos esas palabras y Jesús no es nada para ti. Hemos de reconocer que esto está ocurriendo en el mundo constantemente. Dice la palabra desde el principio, no pronunciéis el nombre de Dios en vano. Cuidado con decir Señor, Señor, Señor. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Jesús dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí el Señor está profundizando más y quiere que prestemos más atención. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora la pregunta es, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Podríamos alguno decirlo de una manera clara? La Biblia nos da la respuesta con una frase sencilla. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Si leemos Juan 6, 28 y 29, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, su voluntad. ¿Esta cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Ahí está la diana. Ahí está la diana. No dice la voluntad de Dios es que hagáis milagros y expulséis espíritus inmundos y prediquéis la palabra. La voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la diana. Ahí tenemos que ir todos. Ahí tenemos que apuntar. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, una y otra vez. Una y otra vez. Más adelante, en el verso 35, Jesús dice, yo soy. No me voy a detener porque sería muy largo. Yo soy. Soy yo. Yo soy el señalado. Yo soy aquel que ha sido enviado. Yo soy aquel. Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. En base a Él, en base a lo que tú tengas, el concepto y la realidad que tú tengas de Cristo, va a llegar y va a ser tu destino en aquel día. En base a Él. Yo soy, dice el Señor. Yo soy. Y los israelitas que conocieron el Antiguo Testamento, cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor, el que por mí entrare, yo soy la puerta. Cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor, a los israelitas les venía a la mente rápidamente Ezequiel. Les venía a la mente Ezequiel. Yo soy aquel, ¿os acordáis de aquel que decía? O sea, pues ese soy yo. Yo soy. A lo largo de la historia ha habido y aún los hay hombres teólogos que estudian la Biblia. La han comprendido, se han maravillado de sus enseñanzas, incluso la han defendido. Pero con todo, si no han aceptado a Jesús como el yo soy, el que ha señalado el Padre, el que ha marcado el Padre,
el que no ha aceptado a Jesús de esa manera, como dicen las Escrituras, como lo que Él es, dice el Señor, no entrará en el reino de los cielos. Y esta aseveración no la digo yo, hermanos, la dice Jesús. Qué pretencioso es Jesús. Qué pretencioso que está diciendo que no sirve nada, que lo único que sirve es que creamos en Él. Pues sí, y no es pretencioso, porque Él es Dios. Y Él es justo. Y no puede decir otra cosa. Y no nos puede engañar, no nos puede entretener. No puede confundirnos diciendo, haced buenas obras, haced milagros, hacer esto, predicar la palabra, dedicad vuestras vidas. Si no tenéis amor, el que me ama a mí, como dice la palabra, dice. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Esa es la relación que Jesús y que el Padre quiere que tú tengas con Jesús, que le ames como dice la palabra. No más cosas. Las demás cosas vienen como una añadidura, vienen como fruto del amor que tú y yo le podamos tener a Jesús. Este es el hombre, este es el que Dios ha señalado. Predicamos a Jesucristo. Esta aseveración no la digo yo, la dice el Señor. Jesús es la piedra de tropiezo. Y cuando alguien se encuentra con Jesús, cuando a alguien se le predica, se le presenta a Jesús, ¿qué hace la gente del mundo? ¿Qué hacen muchos, esos muchos, cuando se encuentran de frente con Él? Unos pasan de lado, no lo he visto, y continúan su camino. Otros le rodean, y otros incluso saltan por encima. De una manera o de otra, lo que hacen es ignorarlo. Lo ignoran. Es la semilla que ha caído en un terreno duro, no ahonda, no echa raíces, no hay fruto. Eso es lo que hacen cuando Jesús aparece en sus vidas. No es para ellos la piedra angular que va a marcar todo el edificio y le va a dar seguridad y certeza. Son personas que consideran que lo que poseen en su vida, que lo que ellos hacen es de más valor que el campo que contiene un tesoro. Son personas que piensan que la perla que han encontrado de gran precio no merece la pena quedarse sin nada para poseerla. No, lo que yo tengo vale más que esa perla. No se dan cuenta que no tienen nada que perder y sí todo que ganar. El apóstol Pablo, en él no había nada de más valor que el conocimiento de Cristo y su obra. Todo lo había estimado como pérdida. Volvemos otra vez a darnos cuenta que a Jesucristo, es a Él a quien estamos apuntando. Este es el gran peligro de la autocomplacencia, de la autosatisfacción o del falso reposo. Son personas, esos muchos, que tienen fe en su fe y no en Cristo. La fe lo que hace es que nos lleva a Jesús y Jesús hace la obra en nosotros y por medio de nosotros nos salva, nos regenera y, como ha repetido nuestro hermano Alonso, nos transforma. Es Él que hace la obra. Si nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos, si Él toma el timón de nuestras vidas. Y Jesús apostilla aún más lo que está diciendo. Le da un poquito más de vuelta al tornillo y nos dice que es posible que esos muchos que echen fuera demonios e incluso que hagan milagros, es posible que esto ocurra y sin embargo que estén fuera del reino, para que nadie se llame engaño. Es posible que esto ocurra. Los discípulos de Jesús, cuando fueron comisionados, primero fueron los 12 y después fueron los 70, cuando fueron comisionados con lo que Cristo les había dicho, también en ese grupo iba Judas. Todos volvieron felicitándose de sus poderes, pero uno de ellos, que había venido también de esa misión y había llevado a cabo lo que los demás hicieron, uno de ellos no entraría en el reino. Si escudriñamos Hechos 19, 13 y 14, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Jefe de los sacerdotes que hacían esto.
Y en Mateo 12:27 Jesús dice: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, como vosotros decís, ¿por quién los echan vuestros hijos? Esto puede ocurrir, de hecho ocurre. Y pasa, en la palabra lo vemos. Poderes similares tenían los magos en Egipto. ¿Acordáis cuando Moisés? Que las cosas que hacía Moisés las hacían los magos, las hacían ellos también. Vemos que todo esto es un mundo oculto en el cual no debemos profundizar. Pero sí hemos de decir que la manifestación de estos poderes no es la garantía de que quienes lo practican entrarán en el reino de Dios. ¿Nos damos cuenta de la importancia de considerar quién es Jesús y su obra? Nos damos cuenta de cómo Jesús va despejando para aclarar el camino, va despejando todas esas cosas que no nos van a servir cuando estemos en su presencia en aquel día, que lo único que nos va a servir es verlo a Él y que Dios vea lo que Él en tu corazón y en el mío significa. ¿Quién es Jesús para ti? Sería la pregunta que Dios nos haría. Dios puede otorgar para cumplir sus propósitos en algún momento puntual, en algún momento concreto, de una manera puntual, que algunas personas realicen milagros. Pero es Dios quien da ese momento y ese momento puntual, por ser Él el soberano. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis cómo Dios utilizó al rey Ciro? Y no era judío ni israelita. ¿Cómo lo utilizó para sus planes, para llevar a cabo sus propósitos? En Lucas 9:1 dice que Jesús a sus discípulos, cuando los envió la primera vez, dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Por eso ellos vinieron tan contentos. Aún no había venido el Espíritu Santo, pero Jesús puntualmente les dio poderes y yo os doy poder. Y ellos vinieron tan contentos porque esos poderes se habían manifestado en ellos y venían tan felices. Sin embargo, en ese mismo Evangelio de Lucas, en ese mismo capítulo 9, unos versículos más adelante, se ven comprometidos porque había un padre que lleva a su hijo que estaba poseído por un demonio y no pudieron ellos. Bueno, ¿no hasta habéis ido por ahí de misión y habéis estado mandando y sacando demonios y espíritus inmundos? Y ahora con este no podéis. Ya no. Y Jesús les tiene que decir: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Esos mismos discípulos que habían hecho todo aquello, aquel joven poseído, nos damos cuenta que eran poderes puntuales y muy concretos. Cuando volvieron los discípulos, esta vez ya los 70, cuando volvieron los discípulos, les aclaró el Señor. Dice Lucas 10, 17 y 20, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: no os regocijéis, no creáis que esto es algo decisivo para el futuro. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, no os regocijéis en eso. No descanséis, no deis vuestra aprobación, no seáis autocomplacientes con esto, que esto no significa, perdonadme la expresión, no significa nada, sino regocijaos ¿en qué? En que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo importante. ¿Y por qué están nuestros nombres inscritos en los cielos? ¿Quién ha inscrito, quién ha apuntado tu nombre y el mío en el libro que se abrirá en Apocalipsis? Ese libro. Y cuando se nombre, tú puedas decir: presente, aquí estoy. ¿Quién te ha apuntado a ti en ese libro de la vida? Jesús. Así que regocijaos en que vuestros nombres están escritos en el libro, en los cielos. No se trata de lo que yo o tú digamos, o de lo que tú y yo hagamos. Se trata de que solo Dios pesa y mide nuestros corazones. Otra vez aparece este adverbio de cantidad. Muchos. Pablo hacía hincapié en esto. Examinemos entonces, si ellos son muchos, examinemos nosotros todos, para no ser contados entre esos muchos. Hermanos, ese es lo que tenemos que tener cuidado. Tener cuidado de no formar parte de esos muchos, sino quedarnos con esos pocos. Y podemos observar que toda esta enseñanza de Jesús parece que está hablando en clave negativa. Y yo quisiera resaltar algo positivo. Y creo que es muy importante a tener en cuenta. Cuando Jesús habla de muchos, lo que nos está dando a entender es que no son todos.
que aún entre nosotros, que somos pocos, aún queda un pequeño, llamémosle, remanente fiel. Hermanos, esforcémonos por aumentar el grupo de esos pocos, para que esos pocos cada vez seamos muchos más. Quisiera resaltar algo curioso. Dicen ellos, no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos muchos milagros. Cada vez que aparece en la Biblia la palabra profetizar, Pablo nos estuvo hablando de lo que eran los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran hombres con una visión muy adelantada. Eran hombres que tenían la capacidad, como hoy los politólogos, tenían la capacidad de analizar la situación de lo que estaba ocurriendo. Si Egipto hace esto y Asiria hace aquello, si nosotros hacemos pacto con esto, ellos tenían esa visión de decir, si esto ocurre, va a pasar esto, va a ocurrir esto, y no se equivocaban. Otras veces predicaban y hablaban de eventos futuros, adivinaban el futuro, podríamos decir. Muchas veces ni siquiera sabían ellos de lo que estaban hablando, pero vaticinaban eventos futuros. Pero cada vez que aparece la palabra profetizar, casi siempre la asociamos a esto. Rápidamente la asociamos a la adivinación, a adivinar eventos futuros. Pero tenemos que saber que no siempre que aparece esta palabra, en la Biblia, la tenemos que traducir por adivinación, sino por anunciar y proclamar la palabra de Dios, es decir, predicar. En 1 Corintios 14:3 dice Pablo, pero el que profetiza, dice él, el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cada vez que tú le hablas a alguien del Evangelio, estás profetizando, estás predicando la palabra. También en el tiempo de los verbos, de estas expresiones que nos dice Jesús, está en pasado y en plural. Y la construcción de la frase está en forma de que el sujeto que realiza la acción está en primera persona. Ellos dicen nosotros. Es como si dijeran yo predico, yo profetizo, yo hago. Es decir, en primera persona. El sujeto que hace las cosas soy yo. Aunque semánticamente esté correcto y lingüísticamente también, la enseñanza de Jesús le da un giro a esto. Desde el punto de vista humano, la interpretación es, y lo que voy a decir, estoy abierto a críticas y a que me reclaméis después. Es una opinión, yo lo creo así. Yo pienso que es así. Lo que Jesús está diciendo es que, aunque lo hagamos, lo que hagamos y digamos en el nombre de Jesús, no somos nosotros, porque lo que debemos decir, hermanos y hermanas, es, Señor, aunque yo o nosotros decimos y hagamos en tu nombre, no soy yo, eres tú quien anuncia o profetiza, eres tú quien echa demonios, eres tú quien hace muchos milagros, aunque sea por medio nuestro o por medio mío. Cuando cantamos esa alabanza, que a mí tanto me gusta, que dice el coro, y al final estos labios dirán, no soy yo, es Cristo en mí. Esto es muy importante. No soy yo, es Cristo en mí. Aquellos muchos entendían y decían que eran ellos los que hacían, que eran ellos los que lo hacían todo. En el nombre de Jesús, eso sí. ¿Soy yo quien convierte las almas? Alguien puede decir sí, y yo digo no. Es Jesús, es el Señor. Es Jesús, aunque nos utilice a nosotros. Cuando Jesús dejó a sus discípulos aquí, en este mundo, no los comisionó para que hiciesen la obra de ellos. La obra que ellos tenían que hacer no era la de ellos, era la obra de Jesús. Por eso Jesús les dice, yo pondré palabras en vuestra boca. Lo que tienen que hacer es la obra de Jesús. Ellos y nosotros solo somos sus canales y sus colaboradores, pero Él es el que hace la obra. Dios no elige a los más sabios ni a los más poderosos. Lo que Dios hace es dar sabiduría y poder a los que Él elige. A los que Él elige. ¿Acaso no les dijo que no hicieran nada hasta que fuesen investidos de poder de lo alto? Estaos quietos ahí en Jerusalén, no os mováis. Porque lo que tenían que hacer, lo tenían que hacer en el poder de Dios y Jesús.
Y también les dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién hace? ¿Nosotros o Él? ¿Nosotros o Él? Jesús les está enseñando y les está aclarando a esos muchos vosotros, y les está diciendo, no profetizáis, ni echáis, ni hacéis milagros, soy yo el que lo hace por medio vuestro. Hermanos, somos siervos inútiles cuando hacemos lo que debemos. Y os voy a hacer una confesión, y lo que voy a decir, no lo voy a decir para que penséis o digáis, pobrecito Paco, ay Paco, mira, no. Lo que voy a decir es algo que el Señor lo sabe perfectamente y yo también lo sé. Él y yo lo sabemos de algo de mi vida. Mi vida ha sido siempre un desastre, una ruina. No he dejado nunca, ni dejo de equivocarme. Nunca he sido de bendición para nadie. Más bien, como decían en latín, he sido el malorum causa, la causa de todos los males de muchas personas que me han rodeado. Siempre he pedido y he dicho, Señor, si me dieses la capacidad de ser consuelo para otros, si tú me prestaras, si me dieras algo para que yo pudiera ayudar y socorrer a muchos, si yo pudiera predicar de manera que se convirtiesen muchas almas y que la iglesia creciese. Pero sabéis, el Señor no me ha dado nada de eso. El Señor ha hecho como hijo con David. Tú quieres construirme casa, pero tú no lo vas a hacer. Bástate mi gracia, me dice el Señor. Pero sabéis, pienso que el Señor no me ha dado ni me ha concedido, me ha permitido todo eso. Y creo que lo ha hecho porque no me convenía. Y creo que además el Señor me estaba protegiendo contra el pecado del orgullo, de la autocomplacencia y de la vanidad, de manera que yo nunca pueda decir, Señor, yo he predicado, yo he hecho, yo he echado, porque seguro que me habría vanagloriado de todo esto. Nosotros no hacemos nada, hermanos. Él es el que pone palabras en nuestros labios, y si algún poder manifestamos, es su poder, no el nuestro, es su poder. Filipenses 12:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando oramos, cuando Alonso ha orado aquí por mí, ¿qué ha pedido? Ha pedido ha pedido a Dios por mí. Cuando pedimos por el predicador o por los siervos del Señor, no pedimos, Señor, que tu espíritu esté con ellos. Señor, llénales de poder, que Dios nos hable por medio de Él, que Él sea el canal. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer el señorío de Cristo y sobre todo no autoengañarnos viviendo una falsa paz. Jesús, hablando de los falsos profetas, decía que daban fruto malo. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando dice nunca os conocí? Evidentemente Jesús conoce a todos, pero se está refiriendo a esa manera íntima, a ese caminar con Él, a esa relación del discípulo con el maestro, al siervo que lo es por amor libremente entregado a su Señor. Jesús pronuncia esa terrible sentencia: apartaos de mí, separaos de mí, porque apartados de mí es como siempre habéis querido vivir. Por eso les dice eso. Nunca os conocí, porque los conocía muy bien. Apartaos de mí, porque toda vuestra vida habéis vivido apartados de mí. Aunque hayáis estado haciendo cosas en mi nombre, habéis vivido apartados de mí. Es como siempre habéis querido vivir, pues ahora también continuaréis así. Piénsalo. No es lo que dices, o lo que haces, o lo que digo, o lo que hago. Es la respuesta que des de corazón a quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quieres ser de Jesús? ¿Quieres dar en la diana del mensaje del Evangelio? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Cree en el que Él ha enviado. No te preocupes de hacer milagros, ni de echar espíritus inmundos, ni te preocupes de predicar, mejor o peor. No te preocupes de eso. Primero, cree en Jesús. Acepta a Jesús. Que Jesús tome el timón de tu vida. Tienes mucho que ganar, todo. Acepta a Jesús.
Búscale a Él. Y lo demás, todas las demás cosas que tengas que hacer o decir, Él te dirá y Él te guiará para que lo hagas o para que lo digas. Que el Señor nos bendiga.